Alex Parker comenzó a cavar un estanque en el patio trasero de su infancia, un tributo a su difunto padre, quien nunca cumplió este sueño. Con cada empuje de la pala, Alex se sentía más cerca del padre que lo crió después de que su madre supuestamente huyera con otro hombre. Cuando su herramienta golpeó algo metálico, el descubrimiento en su interior desenredaría toda su historia familiar. Alex Parker se encontraba en el descuidado patio trasero de la casa de su infancia, planeando el estanque que su padre, Robert, siempre había soñado con construir. El aire primaveral transportaba el aroma de la tierra fresca mientras examinaba el área, trazando mentalmente las dimensiones y contemplando cómo su padre habría abordado el proyecto. El patio trasero había caído en mal estado durante los últimos años de Robert, con maleza reclamando territorio y adornos de jardín desteñidos por años de exposición al clima. 3 meses después del ataque cardíaco fatal de su padre, Alex se había mudado de nuevo a la casa de sus padres. La decisión no había sido fácil, pero había consuelo en el entorno familiar a pesar del vacío dejado por la ausencia de su padre. Robert, un querido profesor de secundaria que había enseñado ciencias a generaciones de niños locales, había criado a Alex solo después de que su madre Eva supuestamente huyera con otro hombre cuando Alex tenía 10 años. Esos recuerdos de infancia seguían siendo dolorosos. La confusión de despertar y encontrar que su madre se había ido, las explicaciones cuidadosamente construidas de su padre y la aceptación gradual de que ella había elegido una nueva vida sin ellos. El proyecto del estanque era el tributo de Alex a su padre, cuya salud en declive le había impedido comenzar a trabajar en su sueño. Robert había recopilado libros sobre estanques de jardín, dibujado bocetos e incluso comprado plantas acuáticas especiales, que finalmente se habían marchitado y muerto a medida que su propia salud se deterioraba. Con una mini excavadora alquilada y una pala en mano, Alex comenzó a cavar en una fresca mañana de primavera, encontrando consuelo en el trabajo físico. A unos 2 pies de profundidad, su pala golpeó algo sólido. Limpiando la tierra con creciente curiosidad, Alex descubrió una caja de metal aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, su superficie corroída pero intacta. El descubrimiento le envió una ola de emoción. Quizás esto era algo que su padre había enterrado, una conexión con el hombre por quien todavía estaba de luto. Con manos temblorosas, Alex quitó la tierra restante y abrió cuidadosamente la tapa oxidada. Dentro, anidado en tela manchada de tierra, encontró un collar de libélula de oro que reconoció inmediatamente como la joya favorita de su madre. Ella lo había usado en la mayoría de las fotografías familiares, y su descubrimiento aquí, enterrado en el patio trasero en lugar de llevado con ella cuando se fue, le pareció a Alex profundamente incorrecto. Junto al collar había varias fotografías que la mostraban con un hombre desconocido. Se veían íntimos y felices. Su lenguaje corporal sugería una relación más allá de la amistad. En una imagen, estaban frente a una cabaña junto al lago, con el brazo de él alrededor de su cintura, ambos sonriendo a la cámara. Alex permaneció desconcertado, su mente acelerándose con preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Al día siguiente, impulsado por una creciente sensación de inquietud, Alex expandió su área de excavación. La mini excavadora resultó más rápida que el trabajo manual, permitiéndole avanzar significativamente a medida que la mañana se extendía hacia la tarde. Después de varias horas, el cubo de la excavadora golpeó algo que hizo un sonido enfermizo. No el tintineo metálico de otra caja, sino un golpe sordo que pareció reverberar a través de los huesos de Alex. Cambiando a su pala para un trabajo más preciso,
Alex cuidadosamente despejó más tierra alrededor de la obstrucción. Lo que descubrió hizo que su sangre se helara. Restos humanos inconfundibles. La policía y los equipos forenses rápidamente transformaron el tranquilo vecindario en una escena del crimen. Cinta amarilla acordonó la propiedad mientras los vecinos se reunían en el perímetro, susurrando especulaciones que se volvían más elaboradas con cada hora que pasaba. Especialistas en trajes protectores blancos excavaron meticulosamente el sitio, documentando cada detalle del sombrío descubrimiento. Al caer la noche, los investigadores confirmaron que habían recuperado 2 esqueletos completos, enterrados uno al lado del otro, su último abrazo preservado en la tierra que los había ocultado durante décadas. La caja de metal y su contenido se convirtieron en evidencia clave, con técnicos fotografiando y catalogando cada artículo antes de ser transportados al laboratorio para un análisis más detallado. Alex observaba desde los márgenes, un observador aturdido del desmantelamiento sistemático de la narrativa de su familia. Cada hueso, cada fragmento de ropa o efecto personal removido de la tierra representaba otra pieza de un rompecabezas que no estaba seguro de querer completar. Semanas después, el análisis forense reveló la devastadora verdad. Los restos pertenecían a Eva Parker y a un hombre identificado como Peter Donovan. Las pruebas de ADN, comparadas con el perfil genético de Alex, confirmaron la identidad de su madre, mientras que los registros dentales habían identificado a Peter. Ambos habían estado muertos durante aproximadamente 20 años, con fracturas en el cráneo que indicaban un trauma por fuerza contundente como la causa probable de muerte. La cronología coincidía con la desaparición de Eva, lo que sugería que nunca había abandonado la ciudad, nunca había abandonado a su hijo por elección. Alex permaneció escéptico sobre la conexión entre este extraño y su madre, hasta que los detectives entrevistaron a la hermana de Peter, Margaret. Ella explicó que Peter había estado involucrado con una mujer casada llamada Eva antes de su desaparición. Le había dicho a Margaret que Eva era infeliz en su matrimonio y planeaba dejar a su esposo para un nuevo comienzo juntos. La última vez que supe de mi hermano mencionó que se reuniría con Eva para finalizar sus planes de irse juntos de la ciudad, le dijo Margaret a los investigadores. Luego ambos desaparecieron. Cuando lo reportamos como desaparecido, la policía asumió que simplemente se había ido con su novia casada. Los archivos de la investigación revelaron que Margaret había presentado una denuncia por desaparición de su hermano aproximadamente al mismo tiempo que Robert Parker había reportado el abandono de su esposa. En una trágica intersección de suposiciones, las autoridades habían conectado los dos casos y concluido que la pareja se había fugado. A nadie se le había ocurrido registrar la propiedad de Robert Parker, y con el tiempo, el caso había sido clasificado como resuelto sin una resolución real. La revelación destrozó todo lo que Alex creía saber. Su madre no lo había abandonado. Había sido asesinada junto con su amante y enterrada en su patio trasero por el mismo hombre que había consolado a Alex a través de su dolor por su supuesta traición. La investigación inevitablemente se centró en Robert Parker como el principal sospechoso. La teoría era sencilla. Robert había descubierto el romance de su esposa y sus planes de irse. Mató tanto a Eva como a Peter en un ataque de ira. Los enterró en el jardín y creó la historia del abandono para explicar su ausencia. El análisis forense del collar de libélula reveló rastros de sangre en sus grietas, lo que sugiere que había sido usado durante una lucha violenta.
La composición del suelo indicaba que los cuerpos habían sido enterrados durante la primavera, coincidiendo con el momento en que Eva supuestamente se había ido. El entierro metódico, cuerpos cuidadosamente posicionados, efectos personales removidos y almacenados por separado, sugería premeditación en lugar de un crimen pasional, añadiendo otra dimensión inquietante a las acciones de Robert. Para Alex, las implicaciones eran insoportables. Cada noche en la casa se convertía en un ejercicio de horror, imaginando a su padre criándolo justo encima de donde había enterrado a la madre de Alex. La cómoda casa familiar se transformó en un monumento al engaño, cada habitación manchada por el conocimiento de lo que Robert había hecho. Habían sido los cuentos para dormir y la ayuda con la tarea de su padre, todas actuaciones diseñadas para mantener la elaborada ficción. ¿Había evitado Robert construir el estanque todos estos años, no por su salud, sino por lo que yacía bajo el suelo? Las fotografías familiares que alineaban el pasillo adquirieron matices siniestros. La sonrisa de Robert ya no parecía cálida, sino calculadora. Alex se encontró analizando los recuerdos de la infancia en busca de pistas que podría haber pasado por alto, momentos en los que la máscara podría haberse deslizado para revelar al monstruo debajo de la fachada de padre devoto. Recordó cómo su padre lo había desanimado de cavar en ciertas áreas del jardín, lo había dirigido hacia los deportes en lugar de los proyectos de paisajismo que Alex ocasionalmente había sugerido. A pesar de la evidencia circunstancial que apuntaba a la culpabilidad de Robert, la policía no podía cerrar formalmente el caso. Con el sospechoso principal fallecido y sin confesión ni testigos presenciales, las muertes fueron clasificadas como homicidios sin resolver. Esta tecnicidad proporcionó poco consuelo a Alex, quien vivía con la certeza moral de las acciones de su padre, incluso sin confirmación legal. El caso atrajo una significativa atención mediática, con titulares proclamando la historia del entierro en el patio trasero, en medios locales y nacionales. Los reporteros acamparon fuera de la propiedad, esperando vislumbrar al hombre cuya tragedia familiar había cautivado el interés público. Alex se encontró atrapado en el limbo, incapaz de defender a su padre, pero incapaz de negar la evidencia condenatoria. Cuando la primavera dio paso al verano, Alex decidió vender la casa, incapaz de vivir con sus fantasmas. Pero primero, terminaría el estanque que su padre nunca construyó, transformando un lugar de muerte en algo hermoso. La ironía no se le escapaba. Completar el proyecto que podría haber revelado los crímenes de su padre años antes, pero había algo catártico en reclamar el espacio de su oscura historia. Algunos misterios, Alex se dio cuenta, no están destinados a ser resueltos. Algunas verdades son demasiado dolorosas para desenterrar. Y a veces, lo que yace bajo la superficie es mejor dejarlo sin perturbar.